Vemos tanto tiempo, Mario, ¿cómo estás? Hola Fernando, ¿cómo estás? Un gusto, ¿eh? Igualmente, A muchas través gracias por la de, a atención. través de, Sé que están a pleno con las campañas, estamos a distancia, no estamos en el estudio, sí, pero me no, gustaría hacerte algunas preguntas. Ya voy con la sí, coyuntura. Antes, sí. respecto a la campaña, ¿le suma a Cambiemos ir dividido como van? Vos por un lado, juez por el otro, cuatro listas en total en una gran interna en la provincia de Córdoba. ¿Le suma al espacio que se supone va a ganar en la general de noviembre, por lo menos aquí en Córdoba? Eso es lo que aparentemente dicen las encuestas. ¿Le suma? Mira, las PASO, si se toma como es, que es una preselección de candidatos y se hace con altura y con humildad, no deberían por qué lastimar. Yo he dicho que gano y abrazo a todos, porque es una Mm. preselección. Lo que sí tiene la particularidad esta, que es el momento difícil que se hace, que es lo que vos recién estabas manifestando. Nadie sabe, te confieso la verdad, cuántos van a votar, si va a ser mucha, si va a ser baja la participación, porque en realidad hay un hartazgo social con incertidumbre, con desconfianza, y es la primera vez que la gente tiene que decidir votar en una pandemia. Entonces, la política tiene que actuar con mucha humildad y no irse a la banquina. Hay que tener cuidado con el volumen de los gritos, con no cambiar las prioridades, porque si vos no hablas en relación al orden de problemas que tiene la sociedad, te vas a quedar descolgado. Entonces es un hilo muy delgado, ¿no? Porque elegir no solo es un derecho, es bueno además. Y votar también es bueno. Se vota hasta la guerra, es una esencia de la democracia. El tema es cómo lo hace la política de cara a la gente. Porque si vos además estás, que no sabés a las 6 de la tarde, con qué te mezcla la segunda dosis, te convertís en médico, ves lo que faltan. Hoy nos enteramos nosotros que fallece la primera persona contagiada del Delta en Córdoba. Entonces, y vos decís, ahora me está hablando este tipo de, a ver, qué? Porque yo no sé si tengo trabajo mañana. Se cerraron 2.000 negocios. ¿Cómo es el despelote de los impuestos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que está en juego? Ahora no se vota ni gobernador ni intendentes, se eligen legisladores que uno dice, bueno, ¿y van a hacer las leyes? No las van a hacer. Eso es un juego de números también. Pero lo que sí está claro es que ahí lo que vamos a definir es si el poder se equilibra, si hay controles o no en el país, o si hay pecado de gula, digamos, concentración de poder. Y lo que mi impresión que tengo, por eso hay que tener mucho cuidado con la gente, con la sociedad, es que con la pandemia, nosotros, Fernando, todos los argentinos, no importa cuándo, ¿qué le hicimos al gobierno? Le entregamos la libertad, porque estábamos tan asustados que para que alguien no había vacuna, no había nada. ¿Qué hacemos? Le entregás tu libertad para que la administre. Es tan potente entregar la libertad, la entrega a uno que no tiene nada, le entrega a uno que tiene, que cuidar esa libertad por parte del Estado es lo principal. Ahora, si el Estado se desborda y cree que con esa libertad yo te encierro, cambio las prioridades y empiezo a hacer lo que a mí se me ocurre, sin saber que la libertad fue por la pandemia, y pasa lo que pasó en la Argentina también, ¿no? A propósito de libertades, de cuarentena estricta, como rigió en el país, muy extensa, sobre todo el año pasado. Bueno, todavía seguimos hablando del festejo de cumpleaños de la primera dama en julio del año pasado, que después de que el gobierno negó o trató de zafar, se conocieron las fotos, después el video que el propio gobierno llevó a medios afines para que no sea usado políticamente por la oposición. Eh, Vos fuiste el primero en pedir el juicio político al presidente de la Nación. Te pregunto si, como dicen algunos, desde el propio Espacio Cambiemos no fue exagerado, si tiene sentido, No, si... sí. sí, yo lo pensé mucho, Fernando. Yo no soy un francotirador de juicio Mm, político lo ni sé. de denuncia, lo razoné mucho, pero fue como la gota que rebalsó el vaso. Entonces, Mm, la sociedad había recibido tres bofetadas morales muy fuertes, muy fuertes.
La primera, la de los vacunatorios VIP. Es decir, ¿cuánto habrán pensado se murió un familiar y si yo tenía una cuña entraba por un costado y me salvaba? Es contrafáctico, ¿no? Pero el derecho a pensarlo lo tiene. La segunda, metieron la educación en el despelote de la pandemia. Si hay algo que la Argentina no está en condiciones de tirar por la ventana es la educación. Estamos muy lejos. Sin educación no vamos a ningún lugar del mundo. Acordate lo que fue. La justicia, que intervengan. Los chicos de la ciudad de Buenos Aires te contagiaban la muerte. Los de Formosa, de Gildo Infrante, daban vida. Una locura hicimos. 2 años sin presencialidad. Y vos sabés que ahora, andaba en el interior, todavía hay universidades que no hay presencialidad absoluta. Ese costo que va a pagar la sociedad, la Argentina, no importa quién gobierne, va a ser un costo altísimo. En este mundo que te atropella el conocimiento y sin educación no hay laburo. Y el tercero fue este. ¿Pero por qué? Porque venía precedido de un Alberto Fernández que te retaba, que yo te voy a llevar, que yo te voy a meter preso, ¿no? Pero vos acordate que ese DNU, él lo que trajo fue a la memoria de los argentinos el dolor de hace 1 año y medio. ¿Por qué? No podías ir a un velorio, acordate. Vos te encontrabas en la clínica y salía el médico y le decía, acaba de fallecer su padre. ¿No puedo entrar a verlo? No, no puedo entrar a verlo. Ya vamos a ver por dónde lo sacamos, ¿no? Es decir, eso para hacerlo más duro. Hubo 35 casos de violencia institucional, Fernando. Astudillo en Buenos Aires desapareció 20 días el chico. Acordate lo de Blas, ¿no? Era por violar, supuestamente violaban esas normas. Lo de Solange, que se conmemoró ahora el año que tuvo toda la familia. Así hubo 30. Entonces, frente a eso, ¿cuál es la percepción de una sociedad que tiene fatiga? Che, ¿cómo es esto? Nosotros nos enteramos ahora que hace 1 año y pico estábamos encerrados. El kiosco lo teníamos que cerrar, las cortinas estaban bajas, a lo mejor tenían razón. Ahora, los que mandan pueden hacer lo contrario. Es una casta. Ese, ¿no? Y Entiendo. la otra cosa, ¿sabe cuál fue? Mentir. Mentir. Porque a lo mejor si el presidente dice, mirá, te voy a contar una anécdota. Piñera, el año pasado, se sacó una foto sin barbijo en una playa, cuando él había dictado la norma que había que tenerlo, con una persona, una mujer. Y las redes volaron. Y el tipo fue y se presentó a la justicia. ¿Y qué dijo? Mire, yo he violado una propia norma. ¿No? Y le metieron una sanción. Ahora, cuando el jefe de gabinete te dice a vos, esto fue un error, pero además no es el problema principal, yo dije, no, para la mano, hermano. Es decir, si vos me decís que querés que además te dé un premio porque lo reconocés después de 1 año y medio, el error fue que te descubrieron la foto. Ese es el tema. Entonces, la sensación de que el poder puede hacer cosas que la sociedad no puede y que además el poder te puede encerrar, eso para el kirchnerismo fue como miel para las abejas, ¿no? Mario, la última consulta, en función del tiempo, agradeciéndote esta gentileza con nosotros. Primero, si no crees que la gente, la sociedad que tiene hartazgo respecto a varios temas, también no está cansada, harta de la grieta. Y junto con esto, si vos ves alguna posibilidad de que después de las elecciones, no digo que se cierre la grieta, pero que haya algún diálogo en pos de algunos temas, la cuarentena, la educación, la inseguridad, la inflación. La inflación. Mirá, en este momento la Argentina, Fernando, tiene 22 millones de subsidios y 6 millones de personas de empleo. En el 2003 tenía 2 millones de subsidios. Es una sociedad que está dejando el salario por el subsidio, es decir, que no tiene casi destino. Yo creo que estamos al borde de la inviabilidad del desarrollo de un país. Es decir, que acá hay un punto de inflexión. Muchos tienen ganas de tirarle una piedra al gobierno. A mí me escriben en las redes y me dicen, vos tenés que sernos fuerte, insultarlo, meterla preso. No, después de la piedra, ¿qué viene? ¿Por dónde seguimos? ¿A dónde va la Argentina? ¿Se va a encontrar con el mundo? ¿Va a tener un proyecto de desarrollo productivo? ¿Le vamos a seguir pisando la cabeza con impuestos? Nosotros, vos sos muy joven, pero los hijos de la clase media no era un problema de plata, era también una cultura, la cultura del esfuerzo, ¿no? La idea del progreso social, del cambio, ¿no? De que el hijo le vaya mejor que al padre. Eso, según Oliveto, un estudio, dice que cayó del 75% al 45% y ahora el 28%. Lo otro es pobreza, 50% de pobre. Y los jóvenes entre 15 y 30 años, 48% de pobres.
Y además 18 impuestos en 18 meses con las cortinas cerradas, 20.000 negocios, 20.000 empresas cerradas. ¿Qué Argentina tenemos? Y además te dicen a vos que si se violan los derechos humanos es un poquito, entonces no importa tanto. Te fuiste del mundo. El mundo no te espera. Avanza. Sin educación, sin conocimiento es imposible alcanzarlo. Ahora tu pantalla está dividida en tres. Por un lado ya se naturalizó ver cómo se asalta la provincia de Buenos Aires. Todos los días hay un huequito para ver cómo le robaron el auto, cómo lo asaltaron. La segunda era la fiesta de Olivos. Y la tercera, una marcha de 30.000, 40.000 personas dejando un papelito para poder cobrar el subsidio. Lo peor que le puede pasar a una sociedad es que crea que todo es posible y que se naturaliza todo. Entonces, no hay ninguna otra opción. Te voy a decir más, ahora no se elige gobernador, no se elige intendente. Ahora se trata de que no haya pecado de gula, que el kirchnerismo no se quede con todo, que no vaya por la impunidad, por la justicia. Ahora, al 2023, nosotros también cometimos errores, el gobierno anterior, y también no pudo resolver la inflación, creía que era una pagada y le ha hecho goles a todos los gobiernos. Pero somos 4 países en el mundo con inflación y que gastamos más de lo que producimos. Al 2023, si la Argentina no tiene una base social con un acuerdo en la política mínimo sobre 5 temas centrales de una reforma tributaria, de una reforma para las pymes, para que puedan emplear gente, de la educación, emergencia educativa por 8 años, hasta el 2030, para recuperar el tiempo perdido. Si no respetamos, si no somos hijos de la ley, si creemos que todo se puede violar, no hay Argentina posible. Vamos a vivir de la nostalgia. Entonces, ese es el desafío. Y la grieta es un negocio de los extremos. La grieta es un negocio de los que viven, que no siendo muchos, pero siendo muy duros, pueden tirarse piedras de un lado para el otro. Ahora, en el medio, la gente se va hundiendo en esa grieta. No tiene expectativa de futuro. Mario Negri, precandidato a senador, gracias por estos minutos, Mario. Un saludo. Te mando un abrazo grande y le pido a los cordobeses que me acompañen. Los voy a representar como nadie. Yo sé quiénes son. Nunca me moví de la foto. No robo, no miento y solamente discuto ideas. Y voy a defender a Córdoba como nadie. Mario Negri, la pausa. Ya volvemos, dale.